con TM Colbach. Buen día, comunidad, ¿cómo están todos? Estamos transmitiendo en vivo y en directo para ustedes. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, la depresión desde el punto de vista de la misma comunidad. Así es, señores, es un tema muy importante para la sociedad y es que es la enfermedad de la década. A continuación hablaremos sobre ello. Vamos con nuestra compañera Brenda y Fernanda que nos hablarán sobre esto. A por ello. Muy buenos días a todos. Hoy hablaremos sobre la depresión. Pero, ¿qué es la depresión? La depresión es una enfermedad causada por la alteración de sustancias químicas que se encuentran en el cerebro. Dichas alteraciones afectan la manera de sentir, de actuar y de pensar de la persona. Por lo tanto, no es correcto considerar la depresión como una debilidad de la personalidad. Una persona puede presentar un caso de depresión una vez en la vida y después presentar pequeños episodios a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que lo causa? Se había mencionado ya que es debido a alteraciones químicas del cerebro. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que existen personas más propensas a padecerlo. Algunas de ellas son con alteraciones familiares, también antecedentes traumáticos, tales como una muerte de un familiar o problemas emocionales y familiares. Las sustancias excesivas del alcohol y la droga podrían ser también un factor importante de padecerla. Es bueno conocer algunos de los síntomas que pueden presentar las personas con depresión. Algunos de ellos son sentirse tristes la mayor parte del tiempo, pensamientos de muerte, suicidio, intentos de suicidio, efectos negativos al querer dormir, ya sea que duerman menos o despierten demasiadamente temprano, entre otros. Algunas personas pueden llegar a no sentirse tristes la mayor parte del tiempo, pero a final de cuentas, no todas las personas pueden llegar a presentar todos los síntomas de depresión. Es necesario mencionar que no todas las personas poseen estos factores, sin embargo, aún así padecerla. La depresión es altamente individual y también impredecible. A continuación vamos con la psicóloga Mónica Pavón, que nos hablará más al respecto de ello. Buenas tardes, estamos hoy aquí en el Colegio de Bachilleres. Tenemos el honor de que la doctora Mónica Pavón nos ayude con la entrevista que tenemos preparada sobre el tema en el que estamos hablando. Profesora, nuestro tema es acerca de la depresión. Usted, en sus años de experiencia, ¿cómo podría describir la depresión? Bueno, la depresión, digamos que en términos de lo que se percibe normalmente por parte de los que no están deprimidos o no tienen este padecimiento o este desorden, son características que se enmarcan dentro de un estado de melancolía, ¿no? Eso sería como el grueso. Tristeza, apatía, ¿no? Desgano por la vida, ¿no? O como con muchos planes, pero que no se llegan a concretar. Algo sucede que la persona no puede llevarlos a cabo, aunque los tenga presentes, pero no se da como esa chispa de energía para concretarlos, ¿no? Hay otras variantes de los estados depresivos, pero en general sería como esta la particularidad. ¿Y se puede encasillar la depresión como una enfermedad? No, yo creo que es como una especie de desorden precisamente, que por contextos de vida, de realidades, circunstancias, incluso alimentarias, sociales, económicas, se puede desarrollar. Y bueno, entonces, ¿estas características son generales o solo afectan a cierta población en general? A cierta población, hay población que es mucho más propensa, que es mucho más vulnerable en términos emocionales, en términos neurológicos, en términos fisiológicos, ¿no? Entonces, pues hay muchas variables. Hay gente que dos personas pueden estar sometidos, digamos, o viviendo bajo el mismo contexto de realidad, pero solamente en una se puede desarrollar este desorden y en la otra no. ¿Y qué es lo que hace que en estas dos personas que viven bajo el mismo contexto, uno sí lo desarrolla y el otro no? Ok, normalmente tuvo que haber habido también, una historia de vida con una familia con más propensión hacia la perspectiva negativa de las cosas, o en donde hubo momentos dolorosos de pérdidas, fallecimientos, ¿no? Circunstancias complicadas que la persona empezó a sentir como mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, ¿el problema de la depresión solo se da por los casos familiares? No, o sea, depende mucho de las características del sujeto, ¿no?
depende mucho del contexto en donde el sujeto se desarrolla y depende mucho también de la familia de ese contexto, ¿no? Entonces, ¿el individuo puede, no nace con esta depresión? O sea, ¿él genera la depresión? Sí. ¿Y puede dejar de tener depresión en algún momento? Sí, ¿O es claro. un problema que sigue para todo? No, si se atiende, digamos, a buen tiempo, claro que lo puede modificar porque no es parte de la naturaleza humana, ¿no? Uh-huh. No nacemos todos con esta propensión, ni nacemos con ella, de hecho, porque entonces ya estaríamos hablando de una patología, ¿no? Y entonces ya nos iríamos hacia otros ámbitos como autismo, entre otras circunstancias, pero la depresión en sí no es una condición con la que las personas nazcan, ¿no? Más bien se va desarrollando a lo largo del tiempo y tiene que ver con determinadas características de vida. Uh-huh. ¿Y cuáles serían como los tratamientos, si es que se lleva un tratamiento para este problema? Bueno, hay varios, es decir, está como la parte de los antidepresivos, está también como la parte de un apoyo familiar muy importante, que sería como otra línea, y está otra parte, que bueno, yo me dedico a esa línea que tiene que ver con la herbolaria, precisamente pensando en no querer medicar o remitir a mis pacientes que sufren de este problema momentáneo con un psiquiatra, ¿no? Yo me rehúso rotundamente porque desde mi punto de vista y bajo la escuela en la que yo estudié, la escuela de pensamiento, los antidepresivos y los ansiolíticos lo que hacen es suprimir el síntoma de malestar. Entonces llega tu paciente al consultorio y le preguntas cómo está y te dice que está súper bien. Entonces ya no hay como esos síntomas para trabajar precisamente con la problemática. Ahora, la medicación tiene que durar mínimo 6 meses, máximo 1 año. Si esta medicación no está siendo suficiente, entonces ya entraríamos a otro grado de depresión mayor. Y ahí entonces el condicionamiento sí sería mucho más importante. Las características del contexto tendrían que ser de mucho más acompañamiento, mucho más apoyo y sí sugiriéndole al paciente que haga ejercicio para que los químicos del cerebro se estabilicen, que aumente el grado de serotonina, entre otros, litio, etcétera, ¿no? Claro. Y se compense la parte fisiológica, ¿no? ¿Y bajo qué casos usted sí recomendaría entonces medicarlos? Porque obviamente no es en todos, como nos acaba de explicar. Cuando estoy detectando que es una depresión moderada, leve, que además no tiene mucho tiempo de haber comenzado, o cuando es una depresión media, digamos, que tal vez tiene un poco más de tiempo, pero todavía la persona está funcionando, se baña, cocina, tiene actividades, un trabajo, una escuela, etcétera, y medianamente va respondiendo, tampoco. Pero ya cuando la persona deja de bañarse, ¿no? Deja de verse, o está todo el día acostado, o la apatía llegó a tal grado que ya salió de la escuela, perdió trabajo, etcétera, ahí es cuando ya es como un apoyo que se requiere en forma inmediata, ¿no? Que el cuerpo dé esa subida química, digamos, para que nuevamente conecte con esta parte de realidad, ¿no? Porque además a grados muy intensos y mayores, la persona sí puede llegar a suicidarse, ¿no? Ahora, a mí me gustaría hacer como una diferencia que me parece como muy importante, ¿sí? La depresión inicia normalmente por un contexto de realidad difícil, en donde la persona está expuesta a mucho sufrimiento. Emociones que con el paso del tiempo no se trabajan, digamos, no se obtiene el beneficio de esa experiencia o esas experiencias dolorosas. Esa es una parte. Entonces la persona es cuando está o en melancolía o desarrolla algunas otras como desórdenes que después me gustaría como puntualizar. Esto nada más es a nivel anímico, ¿sí? Es claro. La parte emocional. Pero cuando esta parte continúa durante mucho tiempo y no hay una disminución o un avance, dependiendo de qué lugar se ve, es cuando el cerebro, empieza a tomar como la lectura de que ese cuerpo no está necesitando esos químicos para sentirse mejor, ¿sí? Entonces la persona, como todo el tiempo está en estado de melancolía, el cerebro dice, no necesitamos generar aquellos químicos que lo conecten con la alegría de la realidad, ¿no? Entonces el cerebro va disminuyendo esos químicos, de tal manera que de haber sido un problema meramente emocional, entonces ya se instala como un problema fisiológico. Y bueno, dentro de la misma sociedad,
Esto entonces, ¿hay más casos de depresión dentro de las clases sociales bajas que de las altas por las condiciones de vida difíciles? No. En las clases sociales altas lo que se da mucho, por ejemplo, es que a los jovencitos los papás les dan dinero, ¿no? Para que hagan, suban, bajen, ¿no? Y el tenerlo todo también te lleva a un estado de vacuidad interior, ¿no? Donde no tienes que esforzarte, en donde no hay metas, ¿para qué? ¿Para qué tenerlas si al final no tienes nada por qué luchar? ¿Sí? Todo lo tienes dado, ¿no? Entonces, yo creo que no hay un contexto específico económico para que se desarrolle, ¿no? Son como muchas características que se pueden llevar a cabo en el contexto, o es decir, una persona que tiene la pérdida de un ser querido y que es pobre, o una persona que puede ser millonaria y que tiene la pérdida del ser querido, o sea, ¿no? Es exactamente igual. Y bueno, una persona que no tiene un conocimiento relacionado a todo lo que conlleva a la depresión, ¿podría ayudar a una persona? Es decir, dentro de mi familia hubiera un caso de depresión, ¿yo lo puedo apoyar profesionalmente? O sea, porque una cosa es solamente decirle yo te apoyo, yo estoy contigo, dime cómo te ayudo, qué necesitas, a una ayuda profesional. Bueno, el problema con la depresión es que muchas veces el que la está padeciendo tampoco sabe lo que necesita. Simplemente es decir, lo único que sabe es que su vida no le es agradable, que la sufre, que le duele, que la padece y que no tiene ganas de hacer nada, ¿no? Porque aquí la voluntad deja de funcionar, ¿no? No hay voluntad. Hay como sueños que se quedan como detenidos, digamos, ¿no? Porque la voluntad no está haciendo esa chispa para que se puedan llevar a cabo, para que la persona accione y vaya por ellos, digamos. Entonces, es muy difícil que un familiar, ¿no?, pueda apoyar desde un lugar, digamos, más concreto, porque a veces el familiar tampoco sabe qué hacer y se desespera porque quisiera apoyar a su ser querido o a su novio o a su amigo o lo que sea, y no sabe ni qué hacer porque todas las palabras que pudo decirle ya se las dijo, ¿no? O todas las formas que tiene de poder apoyar ya las echó mano de ellas, ¿no? Y de cualquier manera pareciera que nada está funcionando. Entonces, de alguna forma, la depresión puede ser contagiosa, o sea, una persona cercana a mí tener depresión. No. ¿Y yo tenerla? No, más bien la parte donde entraría la otra persona es en un estado de impotencia, no de depresión. ¿Sí? De frustración porque he hecho mano de todas las herramientas que yo tengo y ninguna funciona, ¿no? ¿Y todos los casos de depresión desde el inicio comienzan con una idea de querer suicidarse, acabar con la vida, o ya es un caso...? Es que esto es como bien subjetivo, ¿no? Porque hay personas que tienen un nivel de tolerancia muy elevado y hay personas que tienen un nivel de tolerancia muy limitado. Entonces, a lo mejor volvemos a este comparativo que tal vez está mal, pero bueno, pues para poder como poner en la mesa la explicación correspondiente, ¿no? Podemos vivir la misma circunstancia tú o yo, pero a lo mejor mi grado de tolerancia frente al dolor es mucho más limitado que el tuyo, y a lo mejor yo decido suicidarme y tú puedes continuar mucho tiempo más o toda tu vida, ¿no? ¿Y hay características específicas en las personas que nosotros podríamos reconocer? Ajá, normalmente, bueno, vienen de familias en donde se ha generado o se ha gestado un tipo de violencia emocional importante, ¿no? En donde la persona tiene una autoestima bastante disminuida, en donde es insegura, ¿no? En donde no ve como muchas posibilidades de un entorno favorable para ella, de reconocimiento, ¿no? Entonces esta parte también merma mucho, ¿no?, la capacidad para sentirse fuerte frente a una circunstancia externa que llegue de repente. Y bueno, lo que se me ocurre aquí, en este caso nosotros dentro de la comunidad del colegio, muchas veces con nuestros mismos compañeros no tenemos como esa cercanía de saber si en serio tiene este contexto. Muchísimas veces ni siquiera nos sabemos el nombre. Nosotros podríamos identificar algo más físico, más al rápido para poder decir, mi compañero tiene este problema. Solamente, es decir, no tendría que ser como algo rápido, más bien ustedes que se acompañan durante 6 meses, ¿no?, cada semestre, bueno, evidentemente es un lapso de tiempo en donde ustedes pueden percibir cuando uno de los compañeros está continuamente en un estado de apatía, o llega tarde todo el tiempo,
ríe poco, ¿no? Con desgano, no se baña, no cuida a su persona, participa poco, no tiene ganas de hacer nada. Y si esto es en un tiempo más o menos como estable, quiere decir que hay algo que está sucediendo, ¿no? Y es verdad que en muchos casos las personas que son más alegres, más contentas, más sociales, son las personas que tienen este tipo de problemas y no lo demuestran. Porque normalmente son más emocionales, ¿no? Bueno, puede ser porque sean más emocionales o porque en realidad lo que hacen es cubrir ese estado emocional donde se sienten con tanta tristeza, ¿no? Y con tanto dolor. Bueno, los ataques de ansiedad también podrían ser una característica o un por resultado. Supuesto. De hecho, bueno, esto que era la otra parte a la que quería llegar, es que hay diferentes tipos de depresión, ¿no? Planteaba yo que la mayoría tiene que ver con estos rasgos de melancolía, de apatía, de desgano por la vida, etcétera. Pero hay por ejemplo, otros tipos de depresión que son atópicas, digamos, no entran dentro de las características regulares que se han establecido como de depresión. Y puede ser, por ejemplo, una persona hiperactiva, ¿no? Que lejos de estar en melancolía es todo lo contrario, se satura de actividades, todo el tiempo está en movimiento continuo. Pero eso también nos está señalando que hay un desorden que está presente, que no es posible que una persona tenga tantas actividades, ¿no? Y busque más, ahí ya no se está hablando de un desorden, ¿no? Ese es otro tipo de depresión, por ejemplo, ¿no? Pero a la inversa de la inicial o de la que la mayor parte de las personas conocen, ¿no? O tienen información. El tercer tipo, que es la ciclotimia, se confunde con la bipolaridad, en donde hay cambios de estado de ánimo, solo que en la bipolaridad, digamos que de un estado de ánimo a otro estado de ánimo tiene una duración un poquito mayor que en la ciclotimia. Entonces, en la ciclotimia la persona puede amanecer muy contenta, casi eufórica, pero no llegando a la euforia, ¿no? O, no sé, una hora, un par de horas después empiezas a entrar en un estado de mucha cólera, ¿no? De lo que sea, explota, se enoja demasiado, ¿no? 3 horas después entra en un estado de melancolía, se siente incomprendido, ¿no? Entonces son cambios continuos y muy frecuentes en la ciclotimia y es otro tipo de depresión. Y bueno, en este caso, nosotros como estudiantes de sexto semestre estamos a menos de 2 semanas de terminar la escuela. Esto también, por lo que usted nos ha comentado, podría generar estos problemas de depresión. Claro, porque es cambio de contexto de realidad, cambio de proceso de vida, miedo a lo nuevo, a lo desconocido. Ustedes están cambiando, se están transformando porque están creciendo, están madurando, están percibiendo otra forma diferente de realidad que la que tenían, ¿no? O incluso muchas veces hay personas que son como mucho más sensibles, por ejemplo, de salir de un empleo, de una infraestructura, un edificio terminado, entrar a otro empleo en donde les puede ir mucho mejor, por ejemplo, económicamente, no sé, que tengan una mejor oficina, etcétera. Pero ese cambio simplemente genera que haya un proceso de depresión, no agudo, por supuesto, pero sí como con unos matices, ¿no? Hasta que la persona asimila su nuevo contexto de realidad, ¿no? Entonces, como ustedes como jovencitos también, que pasan de la preparatoria pasan a un reto mayor, que es la licenciatura, que tiene que ver con un proyecto de vida, que tiene que ver con objetivos un poco más específicos, ¿no? En teoría, o la demanda social, o de los papás, lo que requieren de ustedes, ¿no? Lo que están esperando que suceda. Todo eso, claro que sí pueden ser factores para que se pueda desarrollar un proceso de depresión que en teoría debiera de ser menor. ¿Y hay alguna forma de evitar esto? Sí, que es precisamente el poder expresar qué es lo que están sintiendo, ¿no? Si necesitan ayuda, tal vez solamente
dame tu escucha, ¿no? Es decir, solamente permíteme compartirte lo que estoy sintiendo. A lo mejor no me vas a entender porque yo tampoco lo entiendo, pero permíteme ponerlo en palabra, ¿no? Y ya desde ese lugar no está nada más circulando, dando vueltas, y se entra la personita en un proceso de pensamiento desesperanzador o de una crisis que pareciera que no va a parar, ¿no? Claro. ¿Nos quisiera compartir algún último mensaje para la comunidad en general? Sí, bueno, hoy por hoy hay muchas maneras de depresión, maneras que a veces se ven como veladas, como que están en la parte de abajo, o son características muy sutiles y a veces no nos damos cuenta, pero son muy, muy importantes. O sea, no sabemos en qué momento una persona puede tomar una decisión radical frente a su vida, cuando pudo haber recibido apoyo, escucha, afecto, ¿no? Comprensión, ¿no? O simplemente estar para ese otro, ¿no? Entonces a mí me parece que las redes de apoyo que ustedes como jóvenes pueden hacer unos con otros, sin burla, sin socavar la autoestima del otro. ¿Cómo es posible que por esto tú estés así? Bueno, entendiendo que cada persona somos diferentes y percibimos la vida desde un lugar diferente, ¿no? Pero sí, como mostrando ustedes ese compañerismo, esas relaciones interpersonales y humanas desde la empatía, ¿no? Creo que esto podría ser una gran diferencia. ¿Cómo están? Estamos dentro del plantel 16 y hoy vamos a entrevistar a algunos jóvenes para ver qué tanto saben de la depresión. ¡Vamos! ¿Qué sabes acerca de la depresión? Que es una forma de tristeza que nosotros como personas tenemos y que eso nos lleva a hacer varias tonterías, ¿no? Como el suicidio y otras cosas. Bueno, lo que te puedo decir que yo conozco es que las personas normalmente están desanimadas, son irritables, están enojadas, son amargadas, se la pasan ahí, no sé, siendo una persona negativa. A veces dicen, ay, ya me quiero morir porque nadie me quiere, y pues eso te puedo decir. Okay. ¿Consideras que estar triste es tener depresión? No, porque así como tienes momentos de felicidad, también tienes momentos de tristeza, o sea, y no solo porque estés triste un día, vas a tener depresión toda tu vida. Sí, porque se bajan los estados de ánimo. ¿Crees que el área académica es un factor detonable de la depresión? Sí, en muchos casos repruebas una materia y pues te deprimes mucho, ya no quieres hacer nada, absolutamente nada. Yo creo que depende por diversos factores, pero pienso que sí, porque en ocasiones nos podemos sentir muy presionados y eso nos puede conllevar a tener depresión. ¿Por qué crees que la depresión es más frecuente en los jóvenes? Porque creo que esta es una etapa muy vulnerable, ya que aquí es cuando pues son los cambios hormonales, ahí es cuando encuentras tu personalidad, tu forma de pensar, quién eres, a dónde vas, la carrera que quieres estudiar. Aquí es cuando ya empiezas a tener una vida y dónde quieres llegar. Porque tienen algunos problemas ya sea con materias o con el amor. ¿Conoces alguna institución de apoyo para la depresión? ¿Vives sin droga? No, no. No como tal, pero existen, sé que existen, que hay teléfonos que te puedes comunicar o también simplemente ir con un psicólogo, ya que pues es el más adecuado, ¿no? Ya que pues ahí te puedes abrir para hablar con él. Muchas gracias. Espero les haya servido esta información y no duden en apoyar a sus compañeros o familiares. En la pantalla estarán apareciendo los números telefónicos de la Red Nacional de Suicidios, que es el 01800 9054. Además también aparecerá su correo www.reddesuicidosprevención.org. Es importante que se acuerden que nosotros podemos hacer la diferencia. Yo soy Lorelai Ataide. Yo soy Elsa Silva. Nos vemos a la próxima.